La llamada llegó a las 6:47 de la mañana de un martes. Yo ya estaba despierto, tomando mi segunda taza de café y observando cómo la lluvia caía tras el ventanal de mi cocina en Madrid. El número en la pantalla mostraba el nombre de mi hermano, Gonzalo. No habíamos hablado en 3 semanas, no desde nuestra última y tensa visita a la residencia de ancianos de mi madre. Diego, su voz tenía esa falsa solemnidad que inmediatamente me puso en guardia. Tengo noticias difíciles. Mamá falleció anoche. Se fue tranquila, mientras dormía. Dejé la taza de café, sintiendo que mis manos empezaban a temblar. ¿Qué? ¿Cuándo? Pero si planeaba ir a verla hoy mismo. El funeral es el viernes, continuó él, interrumpiéndome. Su tono cambió, volviéndose casi empresarial. Ya me he encargado de todos los trámites. Ah, y Diego, sobre el patrimonio de mamá, el testamento es muy claro. Todo me pertenece a mí. La casa del barrio de Salamanca, el chalet en la Sierra de Guadarrama, sus inversiones. Todo. Tú no recibes nada. Ni se te ocurre impugnarlo. Y colgó. Me quedé allí, en mi cocina, mirando el teléfono con incredulidad. Mi madre muerta, así sin más. Y la primera prioridad de Gonzalo era informarme de que yo no recibiría nada. Ni un lo siento, ni un se fue en paz, sino una amenaza directa sobre la herencia. Algo olía muy, muy mal. Permíteme que me presente. Me llamo Diego Herrera. Tengo 66 años, soy un ingeniero de caminos jubilado que pasó 4 décadas diseñando infraestructuras por toda España. Mi esposa, Elena, falleció hace 3 años a causa de un cáncer. Tenemos una hija, Alba, que ahora tiene 29 años y trabaja como bióloga marina en Vigo. Tras la muerte de Elena, me volqué en el voluntariado y en estar cerca de mi madre. Ella había sido mi roca durante el duelo. Mi hermano Gonzalo es 4 años menor, tiene 60. Crecimos bastante unidos, jugando al fútbol en el patio de nuestra antigua casa en Chamartín. Pero al hacernos adultos, nos distanciamos. Gonzalo se hizo agente inmobiliario, se casó con Patricia y tuvo 2 hijos. En la superficie, todo parecía ir bien, pero yo había notado cosas con el paso de los años. Gonzalo siempre estaba persiguiendo el siguiente gran negocio, siempre al límite financieramente. Su inmobiliaria había pasado por malas rachas. Había conversaciones susurradas en las cenas familiares sobre inversiones que salieron mal y sobre cómo Patricia tenía que hacer turnos dobles como enfermera para mantenerlos a flote. Nuestra madre, Carmen Herrera, tenía 85 años y había estado lúcida como nadie toda su vida. Maestra jubilada, aún podía recitar poemas de memoria y ganar a cualquiera al Scrabble. Vivió de forma independiente en su piso de Pozuelo de Alarcón hasta hace unos 9 meses, cuando Gonzalo la convenció de que necesitaba ayuda extra. Le sugirió que él fuera su apoderado legal para gestionar facturas y citas médicas. Mamá dudó, pero Gonzalo fue persuasivo. Después de todo, era su hijo pequeño. Fue entonces cuando todo cambió. A las pocas semanas de que Gonzalo obtuviera el poder notarial, a mamá le diagnosticaron de repente una demencia severa. Gonzalo la trasladó a una residencia, el Centro de Mayores Los Olivos, alegando que ya no podía vivir sola. Cuando la visité, me quedé impactado. Mi madre, siempre vibrante y aguda, estaba sentada en un sillón con la mirada perdida. No me reconoció. Apenas hablaba. Cuando lo hacía, era algo confuso, fragmentado. ¿Es esto posible de verdad? Le pregunté a su médico, el Dr. Julián Balmore. La demencia puede progresar muy rápido en algunos casos, dijo él con suavidad. El declive cognitivo en pacientes de su edad puede ser repentino. Pero aquello no me encajaba. Visité a mamá 3 veces por semana a pesar de todo. Incluso cuando no sabía quién era yo, le cogía la mano, le hablaba de Alba, de mis proyectos de voluntariado.
Gonzalo también la visitaba, pero con menos frecuencia. Cuando lo hacía, siempre parecía tener prisa, mirando constantemente su reloj. Ahora, de pie en mi cocina con las palabras de Gonzalo resonando en mis oídos, me di cuenta de lo que había estado demasiado ciego para ver. Esto no era dolor. Esto era codicia. Llamé al centro de mayores Los Olivos inmediatamente. Llamo por mi madre, Carmen Herrera, dije cuando finalmente alguien contestó. Me acaban de decir que falleció anoche. Hubo una pausa. Lo siento, Sr. Herrera, pero no tengo constancia de eso. Déjeme revisar su habitación. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Unos minutos después, la enfermera volvió a la línea. Señor, su madre está perfectamente. Está desayunando en este momento. ¿Hay alguna confusión? Me senté pesadamente. ¿Puede hacerme un favor? No le diga a nadie que he llamado, especialmente a mi hermano. Colgué e inmediatamente llamé a mi hija. Alba contestó al tercer tono, con voz preocupada. Papá, son apenas las 7 de la mañana. ¿Qué pasa? Tu tío me acaba de decir que la abuela ha muerto, pero no es verdad. Está viva. Alba, creo que Gonzalo está intentando robar su patrimonio. Se hizo el silencio. Papá, eso es maltrato a personas mayores. Es un fraude. ¿Qué vas a hacer? Aún no lo sé, pero tengo que resolverlo rápido. Ha dicho que el funeral es el viernes. Eso es dentro de 3 días. Tras hablar con Alba, pasé la mañana haciendo llamadas. Primero contacté con un abogado con el que había trabajado antes en una disputa de contratos de obra, Roberto Galdón. Le expliqué la situación. Diego, esto es grave, dijo Roberto. Si tu hermano tiene poderes y está falseando el estado de salud de tu madre o malversando sus activos, estamos hablando de delitos penales. Pero necesitas pruebas. Pruebas sólidas. A continuación, contraté a una investigadora privada, Sara Montes. Vino a mi casa esa tarde, una mujer perspicaz de unos 45 años con mechones grises en su pelo oscuro. ¿Cuánto tiempo hace que su hermano tiene el poder notarial? Preguntó tomando notas. 9 meses. Justo después de que mamá supuestamente desarrollara demencia. Y antes de eso, ella era totalmente competente. Estaba de voluntaria en la biblioteca y jugaba al bridge 2 veces por semana. De pronto, no recordaba ni su nombre. Sara asintió. He visto casos así. Deme 48 horas. Averiguaré qué está pasando con las finanzas de su madre. Esa noche conduje hasta Los Olivos. No avisé de qué iba. Cuando llegué a la habitación de mamá, estaba sentada en su sillón habitual junto a la ventana, mirando el cielo oscurecerse. Su pelo canoso estaba más fino ahora, su rostro con más arrugas de las que recordaba. Pero algo en ella parecía diferente esta noche. Menos drogada, más presente. Mamá, dije suavemente, acercando una silla a su lado. Giró la cabeza lentamente y sus ojos castaños, tan familiares, se encontraron con los míos. Había algo en ellos. ¿Reconocimiento o me lo estaba imaginando? Soy yo, Diego, tu hijo. Parpadeó, moviendo la boca como si quisiera decir algo. Pero entonces entró una enfermera para tomarle las constantes y el momento se esfumó. Conduje de vuelta a casa bajo la lluvia, con la mente a 1000 por hora. ¿Qué planeaba Gonzalo? Un funeral falso para convencer a todos de que mamá había muerto. ¿Y luego qué? ¿Transferir todos sus activos mientras todos pensaban que se había ido? Era una locura. También era, me daba cuenta, potencialmente brillante por su audacia. Sara me llamó a la mañana siguiente. Diego, tienes que sentarte. Me senté a la mesa de la cocina con el teléfono pegado a la oreja. Su hermano ha estado muy ocupado.
En los últimos 8 meses ha transferido aproximadamente 280.000 euros de las cuentas de su madre a las suyas. Vendió el chalet de la sierra a una sociedad limitada que aún estoy rastreando, pero sospecho que él está detrás. También ha estado tirando de sus tarjetas de crédito. Y Diego, el médico que diagnosticó la demencia de su madre, el Dr. Julián Balmore. Fue a la universidad con su hermano. Son amigos desde hace 30 años. Sentí náuseas. Entonces, la demencia de mamá podría estar inducida por medicación. Si le estaban recetando sedantes o antipsicóticos en exceso, eso explicaría el declive repentino y su comportamiento ausente. Eso es intento de homicidio, dije. Eso es lo que tenemos que demostrar. Estoy consiguiendo copias de su historial médico, pero eso lleva tiempo. Mientras tanto, le sugiero que visite a su madre otra vez. Documente todo. Grabe las conversaciones con su hermano si puede. En España se puede grabar si uno es parte de la conversación. Esa tarde volví a Los Olivos. Llevaba mi teléfono listo para grabar cualquier cosa sospechosa, pero cuando llegué a la habitación de mamá, estaba vacía. Una enfermera que no conocía estaba cambiando las sábanas. ¿Dónde está mi madre?, pregunté sintiendo el pánico. Sr. Herrera, su hermano se la ha llevado a dar un paseo. Dijo que necesitaba que le diera el aire. Se me heló la sangre. ¿Cuándo? Hace como 1 hora. Corrí al aparcamiento, pero el Mercedes negro de Gonzalo ya no estaba. Intenté llamarle. Sin respuesta. Llamé 5 veces. Nada. Finalmente, 3 horas después, regresaron. Gonzalo ayudó a mamá a salir del coche, sujetándola mientras ella caminaba arrastrando los pies hacia su habitación. Parecía agotada, confundida. Gonzalo me vio esperando en el pasillo. Diego, dijo, sin ocultar su molestia. ¿Qué haces aquí? Dijiste que mamá murió ayer. Y aquí está. Tuvo la audacia de reírse. Eso. Sí. Siento la confusión. Iba a devolverte la llamada. Falsa alarma. Mamá tuvo un episodio muy malo ayer y pensé que... Bueno, ya sabes cómo son estas cosas con la demencia. ¿A dónde la has llevado hoy? Solo a dar una vuelta. ¿Le gusta salir? ¿En serio? Porque parece que apenas puede mantenerse en pie. Corta el rollo, Diego, su voz bajó de tono, volviéndose más dura. Yo soy su apoderado. Yo tomo las decisiones sobre sus cuidados, no tú. ¿Quieres cuestionar eso? Consíguete un abogado. Me pasó de largo, ayudando a mamá a entrar en su habitación. Por el umbral, le vi acomodarla en su sillón, hablándole en voz baja que yo no podía oír. Luego se fue, sin siquiera mirarme al pasar. Estaba a punto de marcharme cuando mi teléfono vibró. Un número oculto. Casi lo ignoro, pero algo me hizo contestar. Dígame. Silencio. Luego un susurro. Una voz de mujer, débil y rasposa. Diego. Sí. ¿Quién es? Diego. Soy yo. La voz era tan baja que tuve que apretar el teléfono contra mi oreja. ¿Quién? Soy tu madre. Me quedé helado. Eso no podía ser. Mamá estaba allí mismo, en su habitación, y esta llamada venía de un número oculto. Diego, escucha con atención. No tengo mucho tiempo. Necesito que vengas a mi habitación esta noche. Tarde, después de las 10. Asegúrate de que Gonzalo no esté aquí. Y Diego, no le digas a nadie nada de esta llamada. La línea se cortó. Me quedé en el aparcamiento, bajo la lluvia, mirando el teléfono como si se hubiera transformado en algo alienígena. Era imposible. Mamá no podía haberme llamado.
Apenas podía articular 2 palabras seguidas. Y sin embargo, esa voz, incluso susurrada y forzada, sonaba como ella. La de verdad. La mujer aguda y de mente clara que había conocido toda mi vida. Esperé en mi coche hasta después de las 22, vigilando la residencia. El Mercedes de Gonzalo se había ido hacía mucho. Estaba el turno de noche, apenas un equipo de retén. Entré por la puerta lateral y me dirigí a la habitación de mamá. Estaba incorporada en la cama, con las luces tenues. Al entrar, se giró para mirarme y, en la penumbra, vi sus ojos. Claros, enfocados, completamente lúcidos. «Cierra la puerta», dijo con voz normal. No era el balbuceo confuso que había oído durante meses. Era una voz normal y fuerte. Cerré la puerta, con las manos temblando. «Mamá, ¿qué?» «Siéntate, cariño. Tenemos que hablar y no tenemos mucho tiempo». Me senté, totalmente atónito. ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? Mi madre, a quien creía perdida en la niebla de la demencia, me sonrió. De hecho, sonrió con esa expresión pícara que recordaba de mi infancia cuando nos pillaba a Gonzalo y a mí robando galletas antes de cenar. Estoy bien, Diego. He estado bien todo este tiempo. ¿Pero la demencia? ¿El diagnóstico? Ni siquiera podías reconocerme. Porque estaba fingiendo. La habitación pareció inclinarse. ¿Fingiendo? Me cogió la mano. Su agarre era firme, seguro, nada que ver con las manos débiles y temblorosas que había sostenido durante meses. Diego, tengo 85 años. He estado pensando mucho en la mortalidad, en lo que pasará cuando ya no esté. Y me di cuenta de que necesitaba saber algo. Necesitaba saber cuál de mis hijos se ocuparía realmente de mí. No por mi dinero, ni por la herencia, sino porque me quisiera. ¿Así que fingiste demencia para ponernos a prueba? Cuando Gonzalo sugirió ser mi apoderado, vi una oportunidad. Acepté, pero también consulté a mi propio abogado, alguien a quien Gonzalo no conoce. Puse la mayor parte de mis activos en un fideicomiso irrevocable semanas antes de que Gonzalo obtuviera el poder. En las cuentas a las que él tiene acceso solo dejé lo suficiente para ver qué hacía. No podía procesar esto. Mamá, eso es. ¿Por qué no me lo dijiste? Sus ojos se entristecieron. Porque tenía que poneros a prueba a los dos. Tenía que ver quién me visitaría cuando no pudiera darles nada a cambio. Quién me daría la mano incluso cuando yo no supiera su nombre. Y Diego, tú viniste 3 veces por semana. Te sentaste conmigo. Me hablaste. Incluso cuando actué como si no tuviera ni idea de quién eras. Lágrimas resbalaban por mi cara. Pues claro que vine. Eres mi madre. Lo sé ahora. Pero Gonzalo. Negó con la cabeza. Gonzalo falló, Diego. Peor de lo que jamás imaginé. He estado documentándolo todo. Cada vez que venía a presionarme para que firmara papeles. Cada vez que se enfadaba cuando yo me hacía la confundida. Cada vez que se llevaba algo de esta habitación pensando que no me daría cuenta. Lo tengo todo grabado. Los 280.000 euros. Los cogió de las cuentas que dejé accesibles. He dejado que él mismo cavara su propia fosa. Mamá, me dijo que habías muerto. Está planeando un funeral para el viernes. Ella asintió. Lo sé. Me lo dijo hoy durante nuestro paseo. Dijo que iba a tener un accidente, que me iría en paz. Quería que aceptara firmar unos papeles primero, transfiriéndolo todo, pero me negué, me hice la confundida. Se está quedando sin tiempo y lo sabe. Esto es una locura. Es peligroso. Tenemos que llamar a la policía ahora mismo. No, todavía no. Roberto Galdón, tu abogado.
También ha sido el mío durante el último mes. Tenemos un plan, pero necesito que confíes en mí, Diego. ¿Puedes hacerlo? Le apreté la mano. Siempre. Durante los 2 días siguientes, preparamos todo. Roberto involucró a la policía, pero con discreción. Acordaron dejar que el plan de mamá siguiera adelante para pillar a Gonzalo con las manos en la masa y pruebas irrefutables. Instalamos cámaras ocultas en la habitación de mamá, cositas diminutas del tamaño de un botón. Nos coordinamos con el personal de la residencia en el que podíamos confiar. Y mamá continuó con su actuación, interpretando a la paciente confundida y en declive cada vez que Gonzalo estaba cerca. Gonzalo vino 2 veces más. Una para traer papeles para que mamá firmara, documentos de transferencia de su piso. Mamá garabateó algo ilegible, actuando como si no entendiera. La frustración de Gonzalo era visible, apenas contenida. Firma bien, mamá, decía entre dientes. Intento ayudarte. La segunda vez, el jueves por la noche, trajo una jeringuilla. Vi la grabación de video más tarde y me puso físicamente enfermo. Le dijo a mamá que era su medicación, pero la analizamos después. Era una dosis masiva de sedantes. Suficiente para sedar a un caballo. Mamá fingió tomarla, pero escondió las pastillas. Mañana, dijo Gonzalo, acariciándole el pelo. Mañana por fin descansarás, mamá. Se acabó el sufrimiento. Llegó la mañana del viernes. Gonzalo había reservado un tanatorio de prestigio. Había enviado esquelas, llamado a parientes. Primos a los que no había visto en años me llamaron ofreciendo sus condolencias. Seguí el juego, diciendo. Sí, el funeral es a las 14. Sí, ha sido muy repentino. El tanatorio estaba abarrotado. Gonzalo lo había dado todo. Flores por todas partes, una foto grande de mamá de hace 20 años al frente de la sala. Incluso había escrito un obituario lleno de lenguaje florido sobre una querida madre y tras una larga enfermedad. Me senté en la primera fila con Alba, que había volado esa mañana. Gonzalo se sentó al otro lado del pasillo con Patricia y sus hijos. Su rostro estaba compuesto, apropiadamente compungido. Patricia no dejaba de tocarle el brazo, consolándole. Sus hijos parecían genuinamente tristes, adoraban a su abuela. Exactamente a las 14, Gonzalo se levantó para dar el panegírico. Caminó hacia el podio, ajustó el micrófono y empezó a hablar. Estamos hoy aquí para celebrar la vida de Carmen Margarita Herrera, nacida el 14 de febrero de 1939. Fallecida el 7 de enero de 2025. Mamá fue una mujer increíble, una maestra que formó mentes jóvenes durante 35 años, una madre que siempre puso a sus hijos primero. Y en sus últimos meses, confió en mí para cuidar de ella. Sabía que yo protegería sus intereses, gestionaría sus asuntos y aseguraría su bienestar. Hizo una pausa, su voz se quebró con una emoción que yo ahora sabía que era completamente falsa. Mamá siempre me quiso más a mí, continuó. Me lo dijo tantas veces. Sabía que yo era el responsable, el que se ocuparía de todo. Quería que yo tuviera su casa, el chalet, todo por lo que había trabajado, porque confiaba en que yo lo usaría con sabiduría para cuidar de la familia. Me puse en pie. Todas las cabezas de la sala se giraron. Eso es interesante, Gonzalo, dije en voz alta. ¿Quieres contarle a todo el mundo dónde está mamá realmente ahora mismo? La confusión recorrió la sala. La cara de Gonzalo se puso blanca. Diego, siéntate. Este no es el momento. ¿Dónde está el cuerpo, Gonzalo? ¿Dónde está el cuerpo de mamá? Va a ser incinerada. Ya lo hablamos. Ah, sí. Porque he llamado al crematorio. Ellos no la tienen. Patricia agarró el brazo de Gonzalo. Gonzalo, ¿de qué está hablando?
Las puertas al fondo del tanatorio se abrieron. Todas las personas en la sala se giraron y allí, enmarcada en el umbral, estaba mi madre. Entró lentamente usando un andador, pero con la espalda recta y los ojos afilados. Detrás de ella, la seguían 2 agentes de la Policía Nacional de uniforme. La sala estalló. La gente se levantó, jadeando. Alguien gritó. La hija de Gonzalo rompió a llorar. Mamá avanzó por el pasillo. Cuando llegó a la altura de Gonzalo, se detuvo. «Hola, hijo», dijo con claridad. «No estoy muerta, pero tu herencia sí lo está». La boca de Gonzalo se abría y cerraba como la de un pez. «Mamá, estás confundida. Estás enferma. Esto es un error». «No estoy confundida, Gonzalo. He estado grabándolo todo durante los últimos 8 meses. Cada amenaza, cada robo, cada vez que intentaste que firmara documentos para transferirte mis bienes, cada vez que me drogaste para mantenerme dócil». Se giró hacia la multitud congregada. Muchos de ellos lloraban ahora, unos de alivio, otros por el impacto. «Siento haberos engañado a todos», dijo mamá. «Pero tenía que saber la verdad. Tenía que ver qué haría mi hijo cuando pensara que yo estaba indefensa. Y lo que encontré me rompió el corazón». Uno de los oficiales dio un paso al frente. «Gonzalo Herrera, queda usted detenido por maltrato a personas mayores, hurto superior a 400 euros, estafa e intento de fraude procesal. Tiene derecho a guardar silencio». Gonzalo intentó correr. De hecho, intentó empujar al oficial y correr hacia la puerta, pero solo dio 3 pasos antes de ser placado y esposado. Sus hijos sollozaban. Patricia se quedó paralizada, con el rostro como una máscara de horror. Mientras se llevaban a Gonzalo, él le gritó a mamá: «Soy tu hijo. No puedes hacerme esto. Necesitaba ese dinero». Mamá le vio irse, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero su voz era firme cuando habló. «Eras mi hijo, pero dejaste de serlo en el momento en que decidiste que mi vida valía menos que mi cuenta bancaria». Los procedimientos legales duraron meses. Gonzalo intentó inicialmente luchar contra los cargos, alegando que mamá era realmente incompetente y que él solo intentaba ayudar, pero las pruebas eran abrumadoras. Grabaciones de video de él intentando forzarla a firmar documentos. Audios de sus amenazas. Registros bancarios que mostraban el robo. El testimonio del Dr. Balmore, después de que se le concediera inmunidad a cambio de declarar cómo Gonzalo le había presionado para recetar medicación innecesaria. Al final, Gonzalo se declaró culpable. Le cayeron 5 años de prisión y se le ordenó devolver los 280.000 euros robados, además de 50.000 euros en multas. Perdió su licencia de agente inmobiliario permanentemente. Patricia se divorció de él y obtuvo la custodia total de los hijos. Quedaron destrozados, pero Alba y intentamos seguir presentes en sus vidas, intentando ser la familia estable que necesitaban. El Dr. Balmore perdió su licencia médica por recetar a sabiendas fármacos peligrosos a una paciente anciana a instancias de su apoderado sin una evaluación adecuada. El colegio de médicos no fue clemente. En cuanto a mamá, se mudó a un pequeño piso cerca de mi casa. Ya no quería la casa grande ni mantener propiedades. Quería estar cerca de la familia, de Alba cuando venía de visita, de mí. Cenábamos juntos 2 veces por semana. Volvió a ser voluntaria, esta vez en un centro de prevención del maltrato a mayores, compartiendo su historia para ayudar a otros a reconocer las señales de alerta. Establecimos la Fundación Carmen Herrera para la protección del mayor con parte del dinero que Gonzalo devolvió. Proporciona asistencia jurídica a ancianos en casos de abuso financiero y financia programas educativos sobre las responsabilidades de los poderes notariales. Una tarde, 1 año después de que ocurriera todo, mamá y yo estábamos sentados en el porche de mi casa viendo caer la lluvia de Madrid.
Ella sostenía una taza de té, envuelta en una manta gruesa. ¿Te arrepientes alguna vez? Le pregunté. ¿De la forma en que nos pusiste a prueba? Se quedó en silencio mucho tiempo. Me arrepiento de que fuera necesario. Me arrepiento de que mi propio hijo fuera capaz de lo que hizo. Pero Diego, no me arrepiento de haber descubierto la verdad. Tenía que saber quién me amaría cuando no tuviera nada que dar. Tú me diste todo lo que importaba. Tú me enseñaste integridad, le dije. Me enseñaste que hacer lo correcto importa incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. Ella sonrió, estirando la mano para apretar la mía. Y por eso pasaste la prueba. No porque me visitaras, aunque eso importó. Sino porque incluso cuando pensabas que yo me había ido, incluso cuando pensabas que no ibas a recibir nada, luchaste por lo que era justo. No dejaste que Gonzalo se saliera con la suya. Me protegiste incluso cuando yo no podía protegerme a mí misma. Eso es lo que hace la familia. La de verdad. Porque la sangre no te hace familia, Diego. El amor lo hace. La elección lo hace. Estar presente lo hace. Gonzalo era de mi sangre, pero dejó de ser familia en el momento en que decidió que yo era solo un activo que liquidar. Nos quedamos en un silencio cómodo, viendo el agua correr por el jardín. Dentro, oí mi teléfono vibrar. Alba, probablemente llamando desde Vigo para nuestra charla semanal. O quizá el abogado con novedades sobre la fundación. La vida seguía adelante. Mamá me miró, con los ojos todavía agudos y claros. ¿Sabes qué es lo más triste? ¿Qué? Si Gonzalo simplemente lo hubiera pedido. Si hubiera sido honesto sobre sus problemas financieros, yo le habría ayudado. No con todo, no fomentando sus malas decisiones, pero le habría ayudado. En lugar de eso, eligió robar. Eligió tratarme como si ya estuviera muerta. Y esa elección le costó todo. No supe qué decir a eso, así que solo le sostuve la mano. Esta mujer extraordinaria me había enseñado más sobre fuerza y dignidad en el último año que en todos los anteriores. Había sobrevivido a la traición de su propio hijo, orquestado su propio rescate y salido al otro lado decidida a ayudar a los demás. Esa es la cuestión sobre la familia, la de verdad. No va de sangre. No va de herencia. Va de estar ahí. Va de amar a alguien incluso cuando no puede darte nada a cambio. Va de luchar por lo que es correcto, incluso cuando significa enfrentarte a tu propio hermano. Gonzalo tomó sus decisiones. Eligió la codicia sobre el amor. Eligió el robo sobre la integridad. Y está pagando el precio, no solo en tiempo de cárcel, sino en la pérdida del respeto de sus hijos, de su esposa, de su carrera y del amor de su madre. En cuanto a mí, obtuve algo mucho más valioso que cualquier herencia. Obtuve más años con mi madre, años reales, donde pudimos hablar, reír y sanar. Obtuve el saber que, puesto a prueba, hice lo correcto. Y obtuve la oportunidad de ser parte de algo más grande, ayudando a otras familias a evitar lo que nosotros pasamos. La sangre no excusa la traición. La verdadera familia protege al vulnerable. Y a veces, lo más valiente que una mujer de 85 años puede hacer es fingir que está indefensa solo para descubrir quién la ayudará cuando no pueda ayudarse a sí misma. Eso es lo que aprendí de Carmen Herrera, mi madre, mi heroína, la mujer que me enseñó que la dignidad importa más que el dinero y que el amor verdadero aparece incluso cuando no hay nada que ganar. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.